Pedro Cateriano, a quien le agradezco los minutos para conversar con nosotros acerca de la situación política que está viviendo el país al día de hoy, en realidad con una declaratoria en Lima y Callao de estado de emergencia, con declaraciones antisonantes que vienen del presidente del Congreso de la República, con incluso movilizaciones que le han costado un muerto al país. Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo ve esta situación luego de la caída de Dina Boluarte, la asunción de Gerí y el día de hoy incluso se presenta ya el Premier por el voto de confianza en el Congreso? Una situación política muy convulsionada con un estado de emergencia para Lima y el Callao. Bienvenido a Radio 1. Buenos días, señor Rondinelli, encantado de estar en Radio 1 nuevamente. Si me permite una pequeña licencia, pero usted acaba de mencionar un tema que no solo ocurre en Tacna. Hace 2 semanas he estado en Cajamarca y también tiene el problema de la escasez de agua potable. Es imperdonable, pero absolutamente imperdonable, que en pleno siglo XXI, con un mayor desarrollo tecnológico, con más prosperidad económica, los pueblos olvidados del Perú no tengan agua potable. Y la explicación es sencilla, pero está llena de prejuicios ideológicos y políticos. Tenemos un monopolio estatal de 50 empresas públicas que prestan servicio de agua potable ineficientes, manejadas como botines políticos, y violan, hay que decirlo claramente, violan los derechos humanos de 3,5 millones de compatriotas, y el tema ni siquiera en los últimos años ha sido discutido en algún pleno del Congreso de la República. Por esa razón, muchos compatriotas se indignan con justificada razón. Este es un asunto que simplemente, repito, por prejuicios ideológicos y políticos no se soluciona. Y esto tiene que acabar. O sea, es inaceptable cuando uno en el extranjero conversa con cualquier persona y dice que 3,5 millones de peruanos no tienen agua, no carecen del servicio de agua potable, no lo entienden, no lo comprenden. ¿Y por qué? Hablemos un poquito del tema. ¿Por qué sucede esto? Porque usted ha mencionado Cajamarca, región rica en recursos de canon, y Tacna y Moquegua somos regiones que también tenemos recursos de canon. Yo he hablado de Tarata, que es una zona altoandina de Tacna que no está favorecida por el canon, pero que podría ser favorecida con obras que el gobierno regional le ejecute para poder tener agua y desagüe, porque el gobierno regional sí tiene canon. Pero me sucede que, por ejemplo, en Tacna y en Moquegua, las zonas donde más canon hay, distritos y provincias, sus pueblos y centros poblados que están cerca a la zona minera no tienen agua y desagüe. Su agua la recogen de ojos de agua o del propio río, y su desagüe lo vuelven a arrojar al río, afectando a las zonas más bajas donde reciben agua con todos los excrementos, con las heces, con la necesidad de la gente, ¿no? Que van al río. Y no se les da un tratamiento, pese a que tienen gran cantidad de recursos, tienen carreteras, tienen otro tipo de obras, tienen un montón de cosas que ejecutan, pero no tienen el servicio básico de agua y de desagüe. Y esas políticas públicas no son impulsadas ni por distritos, ni por provincias, ni por región, ni por el gobierno central. Incluso he escuchado a algunos alcaldes que me dicen: sí, yo le puedo poner agua y desagüe, pero después, ¿quién se encarga de darle funcionamiento a la empresa de agua y de desagüe? Porque no tengo para pagar con recursos propios el funcionamiento de esta pequeña planta que le estoy colocando a un centro poblado o un distrito. Y desechan hacerle colocarle esos servicios básicos a la gente, don Pedro. Para que tenga una idea, este año, por concepto de canon, sobre canon y regalías, por pendientes de ejecutar, los gobiernos regionales tienen 1.100 millones de soles a nivel nacional, y los gobiernos locales 6.201 millones de soles. En total, 7.301
millones de soles. Esto es absolutamente imperdonable, es decir, que tengan recursos económicos y no los ejecuten. Esto es ineptitud, es ineficiencia, por no decir corrupción. Entonces, en el pasado no teníamos dinero, ahora tenemos dinero y no se ejecuta. En campaña es muy fácil insultar, agraviar, desacreditar, prometer. El problema es cuando se gobierna. Y esta es una práctica seguida. Y estamos viendo en los últimos 2 años cómo el Parlamento ya está aprobando normas que empiezan a generar un déficit. Pero nuevamente, el canon minero debe llegar directamente a la gente. O sea, es imperdonable que no se ejecuten proyectos. ¿Por qué? Pero ese es un tema dirigencial, un tema de clase política. De las dos cosas, de ineptitud en la gestión pública y de prejuicios ideológicos y políticos. Por ejemplo, hay sectores, y hay que decirlo claramente, que en el país se oponen a las concesiones. Por ejemplo, acá en el sur de Lima tenemos una planta que fue concesionada a una empresa española para convertir el agua de mar en potable. Y esa planta podría dar agua a 130.000 personas. Solo da a 30.000. ¿Por qué razón? Porque el Estado no aprueba las conexiones domiciliarias de otros 100.000. Entonces esto es alucinante. ¿Por qué los chilenos pueden construir o estar en proceso de ejecución la construcción de 14 plantas desaladoras de agua de mar para convertirlas en potable, y en el Perú, que nos sobra el recurso marítimo y fluvial, no podemos darle agua a la gente? Nuevamente, prejuicios ideológicos y políticos. Es un tema de decisión política. Y es falsa, absolutamente falsa, esa idea de que te van a vender el agua más cara. Yo, por ejemplo, hace años combato en Lima y pregunto, ¿por qué Sedapal no licita el reparto de agua potable a las zonas más pobres del país? Al cono norte, al cono sur. Porque es un negocio del sindicato, de la empresa, en donde los cargos son hereditarios, etc. Y también es falsa la idea que en una concesión te ponen la tarifa que sea. Mentira. Las tarifas en las concesiones son pactadas entre el Estado y la empresa que va a dar agua potable. Y se pueden negociar, en el buen sentido de la palabra, contratos en donde a los sectores menos favorecidos de la población tenga una tarifa social. Pero ¿por qué mantener 30 años sin agua a la gente? Eso es lo incomprensible. ¿Y es posible también manejar en este sistema alianza público-privada? Exactamente, que es la propuesta que nosotros en Libertad Popular estamos impulsando. Alianzas público-privadas, concesiones. Hay una diversidad de modalidades. Usted sabe, yo una vez, bueno, he ido varias veces, pero una vez visité La Habana, y los hoteles en La Habana, el 49%, por ejemplo, un Iberoestar, pertenece a los españoles y el 51% al Estado cubano, pero la administración es de los españoles y rinden cuentas y le dan utilidades al Estado. Ellos solamente ven el tema del directorio y que se respeten los derechos laborales, como lo pintan los cubanos, pero porque yo sé que ahí tenemos varias discrepancias acerca del manejo de la política, pero si hay una alianza público-privada, igual lo hacían con el petróleo, con lo poco que tenían, con los canadienses, 51-49. Pero, o sea, si los más, o los calificados como comunistas, tienen alianzas público-privadas con otros gobiernos como españoles o otras empresas españolas o canadienses, ¿por qué el Perú no ha asimilado o ha visto que una alianza público-privada, 49-51, directorio, pero maneja el otro para darle eficiencia? Porque el privado lo que hace es darle la eficiencia en el funcionamiento a la empresa. No se ponen en práctica en
en nuestro país. Yo creo que así, Petroperú hace años hubiésemos hecho esto, sería otro tipo de empresa. La Sedapal o la CPS serían otro tipo de empresas que estarían pensando en ampliar su magnitud de servicio, de capacidad para manejar más económicamente y dar un mejor servicio a la población y a la comunidad, hasta las eléctricas. Sin duda alguna es una modalidad que está establecida y que funciona en otros países. Ahora, en la Cuba actual, solo los hoteles de lujo tienen agua potable. La gente, claro, yo lo entiendo. O sea, no tiene agua, pero ya esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Pero vamos al modelo de eso público-privado, en el cual haces una alianza. Público-privadas funcionan, como usted dice, funcionan en otras partes. ¿Cuál es la razón por la cual no apostemos? Pero además, podemos tener distintas modalidades, concesiones, alianzas público-privadas, con participación de la gente. ¿Por qué, por ejemplo, a las empresas cuando impulsan proyectos mineros o cualquier clase de proyectos no se les permite construir plantas de agua potable? Yo recuerdo que de niño, yo he vivido hasta los 9 años, 7 años en Talara, en Piura, teníamos agua potable todo el día. Y estoy hablando en una situación del país con menos desarrollo tecnológico, económico. Nunca me faltó en Talara el agua potable. Y es porque a la empresa se le permitía hacer inversiones en agua potable. Hoy en día se puede diversificar, la tecnología lo permite. Y entonces, repito, es imperdonable que no se enfrente este problema con sinceridad, sin demagogia, sin mentirle a la gente, ¿no? PPK lo ofreció en algún momento. De todas maneras. PPK lo ofreció en algún momento. Lamentablemente PPK fue una decepción, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, ¿no? No cumplió con nada de lo que prometió, ¿no? No solo en el tema del agua, prometió no indultar, por ejemplo, a Fujimori. Y traicionó, porque nadie le pidió a PPK que dijera. No, él lo prometió. Por eso causó esa indignación, ¿no? Pero en fin, ya ese es otro tema. Yo quisiera responderle. Estamos atravesando la peor crisis política de inestabilidad de toda nuestra historia republicana. Nunca hemos tenido esta cantidad de presidentes. Bueno, innumerables ministros que hacen casi imposible la gestión pública en un contexto además de violación del orden democrático y constitucional del gobierno y del parlamento, ¿no? Ante, digamos, la ciudadanía. Se advirtió precisamente, usted que hizo referencia a PPK, que vacar a Kuczynski, cargárselo del cargo, no reconocer su victoria, significaba abrir el camino a la anarquía. Y bueno, estamos hoy padeciendo esa anarquía. Ya nos es indiferente cómo caen los presidentes, ¿no? Nos es absolutamente indiferente. Pero eso no es así en el extranjero. En ningún país democrático, en ningún país occidental, te cargas a un presidente de la República en un trámite express o de vacancia express que se inicia a las 5 de la tarde, a las 11 llamas al presidente para que mande a un abogado que lo defienda y luego lo votas. Eso no ocurre, repito, en ninguna democracia. La señora Boluarte es indefendible, por inepta, por frívola, por traidora a sus compromisos con el pueblo, pero tenía derecho a un procedimiento preestablecido en donde pudiera ejercer su derecho de defensa. Y eso parece que no le interesa ya a nadie en el Perú, el proceso, el debido proceso, el derecho de defensa, el respeto a la Constitución. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana ocurre esto, y bueno, esto significa la parálisis para el país. Si cuando cae un ministro en el sector correspondiente, en ese ministerio, hay una parálisis, que colapse íntegramente un gobierno con el jefe de Estado y jefe de gobierno, bueno, eso representa pues
una parálisis en la gestión pública feroz, ¿no? Y parece que a esta clase de cambios nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero ¿no siente usted que las movilizaciones incluso y la opinión de la población y la gente va a generar una reacción rumbo hacia lo que es el proceso electoral y esos señores sacan a Boluarte justamente por esto, queriendo presentar una nueva cara, hoy queriendo demarcarse Boluarte diciendo nunca la apoyamos, pero estuvieron en contubernio con ella todo el tiempo desde el Congreso de la República, pero presentan a un Gerí que quiere congraciarse con la población y con la gente, queriendo hacer una campaña más publicitaria y marketing de empatía con la población, en la búsqueda de no ser arrasados en un siguiente proceso electoral? Coincido con usted plenamente, es decir, los partidos que controlan el Congreso han actuado con gran cinismo. Y hay que decirlo claramente, desde la izquierda hasta la derecha, sí, porque la votación ha sido abrumadora. Y algo que no se recalca es esta alianza política contra natura en el Congreso, que hace 3 años ya controla la mesa. Es una alianza entre la señora Keiko Fujimori, los hermanos Cerrón, Acuña, etcétera. Ahí hay un férreo manejo político de acuerdo a sus intereses políticos y partidarios que han dejado de lado el interés nacional. Ese es un hecho objetivo. Y creen que habiendo vacado de la forma que lo han hecho a la señora Boluarte, se van a desmarcar políticamente de ella, cuando ellos y sus partidos han sido los principales encubridores, porque hay que decirlo claramente, de la gestión de el calamitoso y corrupto gobierno de Dina Boluarte, ¿no? ¿Y en qué puede cambiar Gerí la cosa para ellos? Yo creo que bueno, hemos llegado a tal nivel de degradación que para que el señor Gerí haya llegado a la presidencia, eso de alguna manera simboliza, ¿no es cierto?, lo que representa este gobierno y este parlamento absolutamente vergonzosos, ¿no? ¿Escuchó a Rospigliosi? Escuché a Rospigliosi. El caso de Rospigliosi podría ser calificado como de literatura fantástica, ¿no? Y realmente por ese exabrupto ha generado este rechazo casi unánime, ¿no? Pero disculpe, yo no creo que fue un exabrupto, fue preparado. Bueno, él salió con ese discurso a ponerse al frente como, no solamente como político, como representante de Fuerza Popular, presidente del Congreso de la República. O sea, es el cargo que él tiene. Por esa razón es absolutamente condenable esa actitud de Rospigliosi, ¿no? O sea, un político, absolutamente indefendible. Un político, o sea, que muestra la cara de un parlamento con el presidente del Congreso, que a un fallecido, a un muerto, lo acuse de terruco, queriendo jugar con el nombre. Pensé que los periodistas lo corregían, él seguía en sus 13. Exactamente. Indefendible, absolutamente indefendible y por supuestamente condenable, ¿no? ¿Y usted en su carrera política lo habrá combatido a Rospigliosi cuando era de izquierda? Bueno, yo era un poco menor soy un poco menor que él, aún era niño, estaba en todo caso terminando el colegio, pero ciertamente, y hay que decirlo, en el caso de Fuerza Popular, ¿no? Keiko Fujimori en las elecciones pasadas firmó un compromiso público, ahí está la carta de compromiso de defensa del orden constitucional, democrático, y bueno, ha traicionado ese compromiso, y al igual que muchos políticos, ha tenido la oportunidad para cambiar, y hemos visto que no quiso cambiar, o sea, esa es la realidad, ese es el hecho objetivo, ¿no? ¿Y hacia dónde va a decantar el proceso electoral? ¿Hacia dónde vamos a ir? No lo sé, porque en realidad estamos pasando por un periodo de inestabilidad muy grave, con un parlamento que apoya abiertamente al crimen organizado,
que ha permitido el avance incontenible de la minería ilegal, bloqueando la acción y los proyectos de la minería formal, legal, y eso ha generado una situación de descomposición social en el país muy grande. Yo después de muchos años, desde que era ministro, no viajaba a Cajamarca, ¿no? Cajamarca, que desde el punto de vista político fue la región pues que se opuso a la minería ilegal, ¿no? Conga sí, Conga no, agua sí, ¿no? Pero lo que observamos ahora en Cajamarca es un avance incontenible de la minería ilegal, ¿no? Y pero es un estado que no funciona, pues. Claro, es un estado obviamente o sea, que ha no tenido funciona. todo el tiempo del mundo para ver la minería formal, para analizar la minería artesanal y para formalizar a los informales que se podían formalizar, pero no formalizó nadie. Exactamente. Y bueno, yo recuerdo que cuando fui presidente del Consejo de Ministros, por segunda vez, dije ante el Parlamento que la principal amenaza para el país, para su seguridad, era la minería ilegal. Y bueno, mis adversarios y enemigos festejaron la negación de confianza, pero lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Hoy día la minería ilegal tiene un avance incontenible y, como usted dice, frente a un Estado prácticamente fallido para su combate, ¿no? Y voy a ir a la declaratoria de emergencia. ¿De qué puede funcionar una nueva declaratoria de emergencia que nunca ha funcionado en Lima y en el Callao, si incluso hay leyes hoy pro crimen que deberían ser derogadas y que partieron desde la ley Soto hasta las que afectan las facultades de la Fiscalía, como los colaboradores eficaces, como el tema de los allanamientos, etcétera? ¿Cómo podría yo incluso declarar un estado de emergencia si el que voy a detener va a salir libre porque no va a tener ni la policía ni la Fiscalía las herramientas para considerarlo organización criminal? Bueno, yo creo que es más de lo mismo, y lo que usted señala es cierto, es decir, acá da la impresión que estamos ante una acción teatral del gobierno, efectiva, ¿no? Se pueden lanzar frases, palabras, pero para derrotar a la delincuencia se necesita liderazgo político, una acción de la policía, como usted dice, equipada, una labor de inteligencia. La labor de inteligencia es fundamental para la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia en general. Y bueno, con el poco tiempo que tiene este señor y con la calidad de personas que se ha rodeado, es muy difícil que lleven adelante esta clase de acciones, ¿no? Al margen de la situación de abandono que ha habido durante los últimos 8 años en el país. No se ha construido una sola cárcel, señor Rondinel. Se sabe, es algo de, digamos, cultura general, que cuando la delincuencia tiene el control de las cárceles, avanza la delincuencia. Se ha hecho un abandono total del sistema penitenciario en el país, ¿no? Eso lo hemos visto. Hay varias razones, ¿no es cierto? La alta rotación de ministros, el cambio continuo, gente sin preparación alguna, sin experiencia, pero hay que decirlo claramente, es decir, los votos siempre tienen consecuencias y estamos pagando las consecuencias de haber elegido a una dupla Castillo-Boluarte sin cuadros técnicos, sin programa de gobierno, sin experiencia y sobre todo sin convicciones democráticas, ¿no? Porque tanto Castillo como Boluarte apoyaron todas las iniciativas golpistas de alteración del orden democrático y constitucional avaladas por un partido marxista-leninista como Perú Libre, ¿no? ¿Y qué hubiésemos logrado con Keiko? ¿Cómo? ¿Y qué hubiésemos logrado con Keiko? No sé con Keiko, pero Keiko, repito, planteó esa promesa. Castillo y Boluarte no defendieron el orden constitucional y dieron bueno, Boluarte no, Castillo dio un efímero golpe de Estado, es decir,
más riesgos habían con Castillo. Es evidente, es un hecho objetivo. Pero hoy Keiko es la que gobierna con su bancada. Keiko con la izquierda. Y con Acuña. Y con Acuña, exactamente. Y con Cerrón. Ese es un hecho objetivo. Y es por eso mencionaba esta alianza contra natura entre Fuerza Popular y Perú Libre en el Congreso, que ya va a cumplir 3 años. Claro, porque ¿no? Castillo y Boluarte, Castillo está fuera de jugada hace buen tiempo. Boluarte ha sido pieza del perulibrismo para pasar a ser pieza del Congreso, donde está Keiko, Acuña, Renovación, Avanza, Acción Popular y Perú Libre, que no hay que olvidarse, que es lo que usted nos resalta. Pero igual sacan esa pieza y siguen ellos gobernando. Y Keiko es pieza medular con su bancada. Ahí está Rospigliosi, porque es la mayoritaria del Congreso. Ciertamente. Y por esa razón, por ejemplo, hoy día votan a todos los embajadores políticos, excepto a Luis Iberico, que lo mantienen en el cargo, ¿no? ¿Por qué razón mantienen a Iberico? Por la alianza, por el soporte de Acuña a este gobierno. Es cuota de Alianza para el Progreso. Exactamente. O sea, esta es una actitud cínica de todos los partidos, de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Acción Popular, ¿no es cierto?, con sus niños, cuyos delitos han sido encubiertos por este Parlamento de una manera vergonzosa. Podemos del señor Luna, ¿no es cierto? Somos Perú, todos. Y con la última votación, con mayor razón, se aprecia esta pétrea alianza en el Parlamento. Ahora, pero si llegamos, los peruanos, entonces, a elegir a Castillo... Para terminar, son estos candidatos, son estos partidos los que han traicionado al pueblo. Ya. Porque el que ofrece en campaña tiene que cumplir. Y por eso el repudio de la gente a los representantes de estos partidos que integran este vergonzoso parlamento, ¿no? Ya, pero la crisis no solamente se produce, y lo hemos hablado al principio, con Castillo, empieza con PPK, ¿no es cierto? Exactamente. Pero la elección de Castillo es una reacción de la población y de la gente, porque la gente ni lo conocía a Castillo y terminaba votando por él. Pero es la clase política la que lleva a un gran sector de la población a votar por un desconocido que termina sentado en Palacio de Gobierno sin el equipo técnico que usted mencionó, con la alianza marxista, leninista, maoísta, etcétera, etcétera. Pero lleva a que, más allá que si es de izquierda y tiene todas estas características o ideologías, que él creo que no las tenía Cerrón, pero bueno, llegan ahí con este plan, llegan porque la gente estaba harta, porque la gente estaba cansada. Y si hoy le preguntamos 5 años después, ¿estás satisfecho con lo que ha pasado? La gente te va a decir que está peor que en la época que votó por Castillo. O sea, peor, indignada, para ir a votar lo que uno no quiere, por alguien que no conozca y que empiece la última semana a subir las encuestas, en vez de tener una propuesta coherente de unidad nacional, de mejora, de cambio y transformación política, que no piense en los partidos políticos como feudos o conquistas del Congreso, sino como gente que vaya a legislar para favorecer a la mayoría de peruanos. Pero sin duda alguna, pero para que ello ocurra, precisamente no debemos dar un salto al vacío con votos como el que ocurrió con Castillo, porque cuando votamos de esa forma, ¿a quién estamos condenando? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares. No estamos castigando, estamos deteriorando el desarrollo, frenando el desarrollo nacional, ¿no? Entonces, claro, las reacciones son así, por eso la política no es una ciencia exacta. Hay la pasión, también hay el engaño, ¿no es cierto? También hay el engaño. Hemos tenido presidentes que a lo largo del tiempo han ganado mintiendo, ¿no es cierto? Han mentido abiertamente. Sí. ¿Ah?
Sí, le digo que sí, que mienten. Claro, entonces, estas consecuencias, el uso permanente de la mentira, deteriora el régimen democrático, genera desconfianza y que la gente no confíe en el candidato o en los candidatos. Por eso es tan importante honrar la palabra. No usar la mentira como la señora Boluarte, ¿no? Que ha sido un caso pues escandaloso. Hemos pasado por el bochorno a nivel internacional de tener una presidenta que diga no me operé la cara y después su propio médico ante la justicia diga que sí la operó. Pero hay otros casos que no recibió joyas y sí recibió joyas. Exactamente, hay otros casos de mentirosos. Incluido Castillo, que además de mentiroso era ocioso, vago, irresponsable. Yo no sé si usted recuerda ese discurso ante la OEA en Washington. Cómo siendo profesor ni siquiera se preparó para leer su discurso. Entonces tampoco podemos tener presidentes ineptos y ociosos, porque eso simplemente significa dar un salto al vacío. Pero ese Castillo representaba a gran parte de peruanos. Sí, porque representaba lo que se dice los nadies que nunca habían sido escuchados y que la gente lo respaldaba pese a su ineptitud, incapacidad, falta de preparación y todo, porque la clase política había llevado a votar a ese tipo de representantes. Pero al final esta clase de representantes son peores. Son peores. Sí, sí, la gente lo sabe. Final, si uno tiene... Al final yo no voy a defender a los No, pero ¿qué le digo? Castillo, o sea, todos han terminado traicionando sus compromisos populares. Si yo no recibo... Si este señor decía defender al pueblo, representar al pueblo, ¿por qué no gobernó para el pueblo? ¿No? Pero ¿Por qué se le encontró a su secretario miles de dólares en Palacio? ¿Por qué se fugó su sobrino? ¿Por qué se fugó su ministro y no pasa nada? Pero si yo no recibo, don Pedro, si yo no recibo nada del Estado y estoy en el 70% de la informalidad del país, ¿a quién me importa que sea presidente de la República? Yo tengo que levantarme todos los días a chambear, a trabajar 8, 12 horas para mantener a mi familia. Si este Estado no me responde y en Lima están los ladrones, los corruptos sentados en el Congreso de la República que se reparten los ministerios y manejan la cosa pública. Yo por acá rompo, no me interesa, voto lo que sea, al final de cuentas eso no me ayuda para nada. Bueno, en el Parlamento que está en Lima están todos los sectores del Perú representados. Y acá le mandamos dos que no funcionaban, que eran primero Betsy Chávez, luego lamentablemente un profesor que falleció de COVID, luego Limache y luego Mita, que no sirven para nada en el Parlamento Nacional. A la gente no le importa esa gente. Bueno, pero nos debería importar saber votar. En la decencia de la política nos debería importar. Pero hoy, ¿qué tenemos? Bueno, yo creo que no hay que caer tampoco en en esa sensación de pesimismo absoluto. Yo creo, por ejemplo, y por esa razón estoy apoyando a Rafael Belaúnde Llosa, que me parece un buen candidato, pero que no encuentra tribuna. Bueno, poco a poco espero que cuando ¿Ha visto cómo las encuestadoras colocan solamente lo que ellos quieren? Bueno, pero espero que cuando vayamos a Tacna con Rafael nos dé tribuna, señor Rondinel. Poco a poco, hay que batallar, hay que dar la batalla, no hay que rendirse. Y yo creo que la reacción de los jóvenes del Perú ha sido importante, ¿no? Porque hemos estado viviendo también un periodo de apatía justificable, ¿no? Después de la brutal represión que hubo en el sur del Perú, apenas entró Dina Boluarte. Pero creo que ahora hay una reacción ciudadana. Los jóvenes están empezando a comprender que no podemos continuar así, ¿no? Y estamos viendo casos en los cuales en países vecinos, ¿no es cierto? Bolivia, lo que acaba de ocurrir,
acaba de colapsar un modelo político y económico. Argentina, el caos pues de la hiperinflación. Al final es la economía lo que genera prosperidad. Y lo que hemos tenido es demagogia, señor Rondinelli. Pero hasta el día de hoy, usted está viendo lo que ha hecho el Tribunal Fiscal el día de ayer, ha tenido que dar una conferencia de prensa que el Congreso está dando normas y leyes para favorecer a grandes empresas con exoneraciones, incluido Klimper, ¿no? Y las agroexportadoras que generan forado en la economía de nuestro país. Exactamente, y también aumentos de pensiones sin recursos económicos. Claro, sí, sí. Y lo gracioso es que quienes fomentan estas leyes populistas de aumentar sueldos, de dar mayores derechos, son precisamente los que se oponen a la inversión nacional y privada, los que bloquean las inversiones mineras, los que no quieren un avance de la minería formal. Ellos son los que a la hora de aprobar leyes las facilitan. Pero yo creo que el problema acá también es de memoria. Ya sabemos lo que representa para un país gastar más de lo que se tiene, aprobar leyes sin recursos económicos, paralizar las inversiones y bueno, al final eso genera inflación, hiperinflación, y nosotros ya hemos tenido la experiencia de una hiperinflación que quebró al Estado peruano durante el primer calamitoso gobierno aprista, ¿no? ¿De qué lado se considera usted? ¿Derecha, izquierda, centro? Yo estoy a favor del liberalismo, me considero un liberal. ¿Centro derecha? ¿Ah? ¿Centro derecha? ¿Liberal? Bueno, si usted me quiere calificar de centro derecha, no quiero que diga, quería preguntarle ¿por qué la derecha no se junta, no se une, no arman su programa y no nos ponen a Keiko para que luego votemos por Castillo? Porque hay un sector de la derecha antidemocrática como un sector de la izquierda antidemocrática que cree en las dictaduras. Nosotros en Libertad Popular condenamos a la dictadura como forma de gobierno, sean de derecha o sean de izquierda, sean de civiles o sean de militares. Nosotros en ningún caso justificamos a la dictadura, y los sectores de derecha mayoritaria que están en el Congreso festejan las dictaduras, piden mano dura, y nosotros lo que pedimos es respeto al orden democrático y constitucional, así como condenamos a esa izquierda que defiende las criminales dictaduras de Cuba o Nicaragua, o que avala el fraude electoral de Maduro. Nosotros no creemos en ello. Ni las de derecha ni las de izquierda. Ni de derecha ni de izquierda. Nunca la dictadura es buena para un país. Ya. Pero hoy si uno ve la foto, la gente dice derecha es López Aliaga, es Keiko Fujimori, es Acuña. Keiko Fujimori sigue defendiendo la dictadura de su padre, ¿no? Y en la izquierda lo mismo, vemos cómo los congresistas de Perú Libre han dicho que Maduro fue reelegido democráticamente, entre comillas. Sí, no pueden deslindar en una entrevista. O una pregunta no deslindan, o sea, se quedan callados. No condenan a la dictadura, ¿no? Se quedan callados. Y en el fondo, ¿qué cosa es la dictadura? ¿Qué significa? Saqueo, robo e impunidad, ¿no? Y yo modestamente durante los años he combatido la corrupción, de izquierda, de derecha, gobiernos del gobierno aprista, de los gobiernos fujimoristas, y eso también ha tenido un alto costo, ¿no? Porque no es una tarea, pues, digamos, simpática, ¿no? Ahora, ¿y qué opina que el TC ha salvado a Keiko Fujimori? Bueno, el TC es un apéndice político de el Congreso. Eso estaba cantado. Ahora, acá hay que hacer un poco de memoria, ¿no? Cuando el juez Concepción Carguancho ordenó la prisión de Ollanta Humala, acusándolo de que el financiamiento ilegal de su campaña era lavado de activos, ¿quién fue o quiénes fueron los primeros
en aplaudir esa detención y señalar públicamente que por fin había justicia en el Perú. Los fujimoristas. Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Y cuando el juez Concepción Carhuancho, usando los mismos argumentos jurídicos para ordenar la detención de Humala, ordenó la detención de Keiko Fujimori, ahí cambiaron de opinión, ¿no? Pero en realidad el financiamiento ilegal de las campañas es delito o es tipificado como delito mucho tiempo después. ¿Y por qué razón? Porque esa ha sido la forma, la manera en que han tenido los partidos a lo largo del tiempo de financiarse. Como se aprobó eso, por eso se han aprobado financiamiento público y ahora reciben dinero del Estado y sabemos cómo usan en su beneficio el dinero del Estado, pero eso era lo central desde el punto de vista legal, ¿no? Pero el tema más allá, financiamiento ilegal, de financiamiento de campaña electoral, pero lo tenían que meter a la cuenta del partido y nunca lo metieron. Exactamente. O sea, si Ollanta recibió plata en un departamento y se la llevó, esa plata nunca entró al Partido Nacionalista. Y si Keiko recibió la plata de Dionisio y los demás y pitufió una parte, ¿dónde se quedó la otra parte? Porque una cosa es meterla al partido y a la cuenta del partido. Al final todos mintieron. Yo no, es algo que yo claramente escribo en un libro que publiqué hace algunos años, Sin Anestesia. Sí. Con el transcurso del tiempo, yo no cambio de parecer legal de acuerdo a la conveniencia política, a diferencia de otros. Yo condeno y digo que todos mintieron. Yo lo he puesto por escrito. Que a mí me mintió Ollanta Humala, me dijo que no. Pero después, cuando Odebrecht dijo que les había dado a todos, ahí se descubrió la verdad, que todos habían recibido financiamiento ilegal de Odebrecht. Esa es una realidad. Por eso vuelvo al tema de la mentira, señor Rondinel, al uso de la mentira y a no hablarle con la verdad al pueblo. Sí, es verdad. Tiene toda la razón, porque al final de cuentas, uno puede decirle la verdad a la gente lo que va a hacer, pero viene el de al lado y ofrece algo que es imposible y la gente quizás termina, o muchas veces termina creyéndole. Cuando lo que deberíamos pensar es qué nos ofrecen y qué real se puede hacer. Por lo menos los acuerdos mínimos para sacar adelante o tener una verdadera nación, generar un Estado y tener un gobierno que pueda dar los primeros pasos para reconstruir ese país. Sin duda alguna. Unificarlo siquiera. Unificarlo, o sea, hay mucho de reconciliación que necesitamos. Yo creo que hay temas fundamentales: educación, salud, vivienda, orden público, administración de justicia y lucha contra la delincuencia, que hoy en día la lucha contra la delincuencia es una de las principales amenazas, por no decir la principal del país, ¿no? Don Pedro, gracias por acompañarnos el día de hoy, le dejo un abrazo y espero que cuando vengan a Tacna que estén acá en la cabina de Radio 1. De todas maneras, muchas gracias. Gracias a usted. Un saludo para Tacna. Gracias.